Vamos a abordar en este vídeo la creación de tablas dinámicas, pero antes vamos a definirlas. Una tabla dinámica es una tabla que resume, esquematiza y ordena la información contenida en otra tabla o rango de datos. En este caso, la tabla o rango de datos origen es esta que tenemos aquí a la izquierda y la tabla dinámica es lo que tenemos a la derecha. Esta tabla dinámica nos está mostrando la cantidad de quesos que hay en cada uno de los almacenes de una empresa y por cada uno de los tipos de queso. Si esta información la tuviéramos que obtener de esta tabla, lo tendríamos que hacer a base de filtros, una probabilidad de error mucho mayor y además con bastante más tiempo. Pero vamos ya a crear nuestra primera tabla dinámica sencilla. Lo primero que tenemos que aconsejar es que el rango de datos origen sea convertido a tabla de Excel. En este caso ya lo tenemos convertido porque nos situamos en cualquier celda y vemos la pestaña Diseño de esta tabla de Excel. Así que, estando situados en cualquier celda, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla dinámica. En este cuadro de diálogo tenemos que asegurarnos de responder a dos cosas. La primera de ellas es seleccionar los datos que deseamos analizar, es decir, ¿dónde está nuestra tabla de origen? Como era una tabla de Excel, solo estando situado en cualquier rango o celda de ella, Excel ya nos propone el nombre de esta tabla. La segunda de las cosas que tenemos que responder es dónde colocar el informe de tabla dinámica. Por defecto nos ofrece generar una nueva hoja de cálculo para ello, pero para nuestro ejemplo no lo vamos a utilizar esta opción, vamos a seleccionar hoja de cálculo existente. Concretamente la ubicación, hacemos clic aquí y ahora hacemos clic en esta celda, que es la celda superior izquierda de toda la zona donde se va a generar la tabla dinámica. Presionamos Intro y ahora ya podemos aceptar. Esta zona que vemos aquí es la zona de creación de la tabla dinámica. Ahora tenemos que distribuir los campos que aparecen aquí, que son los campos de esta tabla de la izquierda, en las áreas mostradas en esta cuadrícula. Así pues, si deseamos una tabla dinámica que nos ordene por cada tipo de queso en filas la cantidad que hay en cada uno de los almacenes, estos en columnas, tendremos que poner almacén en columnas y el producto o tipo de queso en filas. Esto es una de las cosas que tenemos que tener claras antes de abordar la creación de la tabla dinámica. Después es fácil adivinar que lo que tiene que ir aquí en el centro son los propios valores que hay que sumar. Así que las unidades tendríamos que agregarlas al área valores. Y ya tenemos creada nuestra tabla dinámica. Así de sencillo. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos ahora a crear una tabla dinámica similar a la anterior, pero en las filas va a haber una jerarquía. Lo comprenderemos mejor si nos ponemos manos a la obra. Nos situamos encima de esta tabla, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla dinámica. Ya tenemos nuestra tabla propuesta en el primer punto y ahora nos queda decir dónde la queremos. La ubicación va a ser esta celda, presionamos Intro y aceptamos. De momento, el proceso es igual a la anterior tabla dinámica que hemos creado. Ahora, en las columnas van a seguir estando los almacenes. También en las filas van a estar los productos y las unidades en valores. Insistimos que hasta ahora todo idéntico a la tabla dinámica anteriormente creada. Pero ahora vamos con el campo curación, que vamos a situarlo justo por encima del campo producto. Estamos hablando del área filas. Y vamos a ver el resultado en nuestra tabla dinámica. Vemos como ahora hay una jerarquía y primero aparece el tipo de curación y dentro del tipo de curación los tipos de queso. Caso de añejo y también el caso de curado. Y para ver la versatilidad de las tablas dinámicas, podríamos cambiar curación a columnas y almacén
a filas sustituyendo a curación. Y veríamos ahora otra tabla dinámica con otra perspectiva que pudiera interesarnos más. Pasamos ahora al último ejemplo, que no es otro que crear una tabla dinámica con jerarquía y con campo de filtro. Comenzamos la creación de la tabla dinámica situándonos en cualquier celda de la tabla, insertar tabla dinámica, dejamos como está el nombre de tabla, hoja de cálculo existente y ubicación esta celda, como siempre. Aceptamos y ahora llevamos producto a filas, almacén a columnas, unidades a valores y ahora un cambio. Curación lo vamos a llevar al área filtros. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a verlo en nuestra tabla dinámica. Ahora nuestra tabla dinámica es como antes, pero aparece un campo, en este caso curación, con un autofiltro en el cual podemos seleccionar uno de los ítems y la tabla dinámica quedaría filtrada por ese ítem. Si cogemos curado, también en ese autofiltro podemos elegir seleccionar varios elementos para poder seleccionar todo. En definitiva, y como hemos podido observar, las tablas dinámicas son herramientas muy productivas que ahorran bastante tiempo y evitan errores.